Esta semana Reuters publicó un artículo donde se detalla que el gobierno de la Federación de Rusia donó una increíble cantidad de cargamento a un país latinoamericano. En medio de la guerra en Europa Oriental, un envío de tales características solo significa una cosa: ambos estados mantienen una profunda amistad. En este informe te contamos a qué pueblo la potencia euroasiática envió toneladas de ayuda alimentaria, pero además ahondamos en la historia que ambos territorios mantienen. ¿Qué los une? ¿Cómo comenzó la alianza? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. El día 15 de febrero, la agencia Reuters publicó un artículo titulado «Rusia dona 25.000 toneladas de trigo a su aliado Cuba mientras profundizan lazos». En las primeras líneas del documento se detalla que este envío de emergencia tiene como objetivo combatir la escasez de la isla. En esa línea se explica que Andrei Guskov, quien se desempeña como embajador del oso en La Habana, expresó en un breve acto en el puerto de la capital cubana que Moscú acompaña los esfuerzos de Cuba en su desarrollo en áreas como la industria, la maquinaria, el transporte y la energía. A continuación, el medio británico comunicó que la donación sustancial de trigo que se utiliza para hacer el pan, que es un alimento básico subvencionado por el gobierno en Cuba, marca la última propuesta entre la isla gobernada por comunistas y Rusia. Asimismo, según los redactores de este periódico de gran tirada, Rusia está muy golpeada por las sanciones occidentales y, consecuentemente, busca fortalecer los lazos políticos y económicos con otros países que se oponen a lo que llaman hegemonía estadounidense. A mitad de la noticia se retoman declaraciones de Ana Teresita González, licenciada en Relaciones Políticas Internacionales, que al día de la fecha ocupa el cargo de viceprimera ministra de Comercio Exterior de Cuba. En ese sentido, se añade que la funcionaria, al margen de la ceremonia, entabló diálogo con el medio y manifestó que la Federación, en evidencia de su relación duradera, proporcionó recientemente alimentos y medicinas para los ciudadanos cubanos, hecho que, desde su postura, recalca que el gobierno y el pueblo ruso han estado a su lado en tiempos difíciles desde la pandemia. Al finalizar la redacción, hizo hincapié en que en el mes de noviembre, el presidente penado por Occidente junto a su homólogo cubano Miguel Díaz-Canel inauguraron un monumento al líder revolucionario Fidel Castro, evento que también los llamó a profundizar su amistad frente a las sanciones de Washington contra ambos países. Ahora bien, en esta instancia, desde aquí nos preguntamos, ¿es esta la primera vez que Rusia envía a su socio latino una donación de este nivel? Allegados oyentes, la respuesta a ello es un rotundo y esperado no. A pesar de las dudas del medio británico, esta alianza se remonta a unos cuantos años atrás, precisamente a 1902. El siglo XX fue testigo de décadas bien revolucionadas y revolucionarias. Mientras el mundo disputaba grandes batallas, las relaciones cubanas soviéticas se potenciaban. Para octubre de 1942, los movimientos antifascistas encontraban en la isla muchos puntos en común. Incluso si deseamos calar más profundo, podremos observar que la denominada por Rusia Gran Guerra Patria contó en su frente con 3 ciudadanos cubanos, los hermanos Jorge y Aldo Vivó y Enrique Villar. Además, en un dato no menor, la Segunda Guerra Mundial fue un puente directo para que se crearan en Cuba muchísimos comités de apoyo. En aquel momento, la Unión Soviética recibía alimentos, tabaco y azúcar de la isla. 10 años después, en 1952, en un contexto bien delimitado por la Guerra Fría, el entonces dictador Fulgencio Batista rompió las relaciones con el gobierno de la potencia euroasiática. Y vaya que no tardó demasiado en hacerlo. Recordemos brevemente que este líder de facto asumió el poder el 10 de marzo mediante el golpe conocido como el Madrugadazo. Batista, en ese caótico panorama, mantenía serios intereses con la Casa Blanca. De hecho, la historia misma afirma que Cuba por aquel entonces estaba a merced de empresarios y mafiosos gringos. ¿El pueblo? A merced también, pero de la pobreza. 2 años después, cuando la revolución se concretó, Moscú y La Habana retomaron sus relaciones diplomáticas. Para ser justos, la fecha exacta fue el 8 de mayo del año 1960. Para este momento, Fidel Castro ya era una figura muy reconocida de la política internacional.
Quienes no estaban para nada contentos con la libertad cubana eran los poderosos e imperialistas, que habían sido corridos de su lugar de apuestas. ¿Cómo los castigaría? Pues claro, con el famoso bloqueo. El 3 de febrero, el entonces presidente de la potencia del norte firmó la orden que impartiría un bloqueo total sobre la isla. El 7 de febrero de 1962, John Kennedy, mediante la Ley de Ayuda Externa, declaró el castigo unilateral de la Casa Blanca para con Cuba. Aislar el país de todo acuerdo comercial es la tortura bajo la cual Washington somete a nuestro hermano latino. El derrocamiento de Castro siempre fue el eje a perseguir, pero no olvidemos, el castigo mayor lo padece la comunidad. Meses después, Fidel Castro visitó por primera vez Rusia. Años anteriores, su hermano Raúl ya había viajado por las repúblicas soviéticas, pero Fidel no. De esta manera y a grandes rasgos, nos aventuramos al año 1980, cuando expertos rusos se zambulleron de lleno en el desarrollo del sector energético cubano. Cuando Reuters declara en su artículo que las relaciones se están fortaleciendo un poco, olvida que hace más de 40 años, con la cooperación soviética, Cuba puso en marcha las centrales térmicas Mariel, Renté y La Habana. Y es aquí donde nos gustaría hacer un pequeño paréntesis. Es importante destacar que mientras esta amistad crecía, Washington anhelaba poner más trabas al mercado latinoamericano. Aquí sus criminales deseos se hicieron realidad. La Ley Torricelli de 1992 hizo del bloqueo algo mucho más grande cuando decidió prohibir a las subsidiarias estadounidenses que comercializaran con Cuba. Cuando el nuevo siglo llegó, la Casa Blanca elaboró otra ley, la reforma de las sanciones comerciales y ampliación de las exportaciones. Esto significó que los civiles nacidos en territorio del sueño americano no podrían viajar en calidad de turistas. Washington prohibió a sus ciudadanos ir de paseo a Cuba. Y si mencionamos el año 2000, no podemos olvidarnos que en el mes de diciembre de aquel recién iniciado siglo, el presidente de la Federación viajó a la isla. En el 2014, el presidente penado por accidente repitió su visita. Pero no fue el único. La visita de gobernantes en Cuba se extendió en 2008 y 2019 con Dmitry Medvedev. Los mandatarios cubanos también hicieron lo suyo. A modo de ejemplo, podemos mencionar que en el 2009, 2012 y 2015, Raúl Castro visitó Rusia. La intensidad y crecimiento en sus relaciones comerciales han sido parte protagonista de toda esta historia. Tal es así que entre ambos estados se creó un consejo empresarial. El mercado que compete a ambos incluye desde alimentos a suministros energéticos, turismo, infraestructura militar, productos ferroviarios, medicinales, agrícolas, metalúrgicos y químicos. Mientras todo esto sucede, la enemistad entre las potencias se agiganta y los gobiernos cubanos siguen eligiendo a su aliado eterno. Frente a ello, los presidentes de la potencia occidental solo han recrudecido las sanciones. El comportamiento de Rusia para con Cuba es otro. En plena pandemia, la potencia euroasiática envió 5 aviones con más de 83 toneladas de ayuda humanitaria, que incluye medicamentos, trajes de protección multiuso y jeringuillas. Esta breve crónica contiene parte de los sucesos históricos que se enmarcan en esta relación. De ninguna manera son los únicos. Si deseáramos hilar hecho por hecho, nos alcanzaría 1 hora de documental. Nuestro punto aquí es que esta relación a través de los años solo se ha afianzado. Rusia y Cuba hoy son tan hermanas como Washington y las sanciones. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.
Voz de la Patria Grande.